Guayaquil siempre fue codiciada por los dos grandes virreinatos próximos. El de Colombia necesitaba un puerto en el Pacífico y el de Perú reclamaba igualmente el dominio sobre aquella ciudad abierta al océano. El 9 de octubre de 1820 se subleva la fuerte minoría peruanista de Guayaquil y logra poner al frente de la Junta al poeta José Joaquín de Olmedo, declarándose la independencia de la ciudad. Puesto que los terratenientes peruanos reclaman Guayaquil y el general San Martín necesita su apoyo, opta por asumir sus demandas. Bolívar reivindica el derecho de Colombia a la ciudad y la consiguiente entrega del mando militar. Finalmente, ambos deciden concertar una conferencia de paz en Guayaquil. Como resultado de las negociaciones, Bolívar se avino a respetar el resultado de las elecciones convocadas por la Junta. Por su parte, San Martín se comprometió a no continuar apoyando a Guayaquil. Cuando los dos héroes chocaron y el continente iba a temblar, recordaría el cubano José Martí, uno que no fue menos grande, volvió riendas. Después de recorrer Quito, seguimos tras la huella española en Ecuador a 420 kilómetros al oeste de su capital. Se trata de Guayaquil, ciudad principal de la provincia de Guayas, y hoy está de fiesta. Es 9 de octubre y Guayaquil sale a la calle a rememorar aquel día de 1820 donde los guayalquileños se rebelaron contra el colonialismo español y declararon su independencia. Aprovechamos la ocasión para preguntar a sus gentes qué conocen de España. Bueno, que es un país muy desarrollado y que tiene bastante turismo por sus artistas, por sus gentes y que tiene mucha hermandad con Ecuador. Bueno, a mí me gusta el grupo musical de Héroes del Silencio, que es un grupo español, canta muy bonito. Bueno, que España es la madre patria de nuestro país. Que es bonita y que hay gente súper que amable ahí en esa parte y que todos son lindos. Eso tengo por entendido. Terrible, fatal, asqueroso, tremendo. ¿Para qué vinieron? No podían venir de otro lugar. Bueno, veo buen fútbol. Siempre los fanáticos al fútbol vemos, siempre nos encanta ver un buen partido de fútbol. Sí, eso es lo que veo de España. Es un gran país, amabilidad sobre todo. Y que son buena gente ustedes. A pesar que no la conozco solamente por medio de libros, España es un país tan maravilloso, tan bello, que ojalá que algún día lo llegue a conocer. España es una madre patria para todos los que hablamos español. Actualmente Guayaquil es una ciudad moderna en permanente desarrollo.
Se considera la capital económica de Ecuador y es la ciudad con mayor superficie y población del país. Según los últimos censos, el número de sus habitantes asciende a 1.600.000. La ciudad está asentada en la cuenca del río Guayas, un río que, como tendremos oportunidad de conocer, ha estado unido permanentemente a la historia de Guayaquil. Sebastián de Benalcázar logró fundar la ciudad de Guayaquil en junio de 1531 tras 2 intentos infructuosos. La asentó a 25 kilómetros de su actual emplazamiento y venía a satisfacer la necesidad de Quito de construir un puerto para el territorio. 6 años después y con carácter definitivo, Francisco Orellana fundó Guayaquil al pie del Cerro de Santa Ana, precisamente donde hoy se encuentra el barrio de Las Peñas. El Guayas es resultado de la confluencia de los ríos Daule y Babahoyo y es navegable en sus 55 kilómetros de longitud. En realidad se trata de un estuario que desemboca en el Golfo de Guayaquil. En muchas zonas está cubierto de manglares. Los manglares son formaciones vegetales propias de las desembocaduras de los ríos en zonas tropicales. Estas islas vegetales se componen de árboles y arbustos cuyas raíces retorcidas fijan sus troncos a los fondos cenagosos. De sus ramas cuelgan también raíces aéreas que contribuyen a asentar las plantas. Forman así una tupida maraña vegetal, un escondrijo magnífico para muchas aves y reptiles. Cuando los españoles alcanzaron las orillas de este río, hubieron de enfrentarse a los huancavilcas, cuyo jefe era Guayas. Los huancavilcas ofrecieron a los conquistadores una tenaz resistencia y es sabido que se libraron batallas trágicas y encarnizadas. La leyenda cuenta que para evitar que los españoles les capturaran, Guayas mató a su bella esposa Quil y después él mismo se ahogó en el río. Al parecer, la tragedia de esta desdichada pareja inspiró el nombre de la ciudad. Francisco de Orellana, descubridor del Amazonas, gobernador de la provincia de Guayas y fundador de Guayaquil, sobresale como un personaje singular por sus grandes proezas y descubrimientos. Orellana nace en 1511 en Trujillo, una ciudad extremeña que también es cuna de los hermanos Pizarro, parientes, amigos y compañeros de conquistas. A los 17 años comienza su aventura americana. Leal a sus parientes, embarca hacia Perú para reforzar el ejército pizarrista. Como premio a sus esfuerzos, Francisco Pizarro le nombra gobernador de la provincia de Guayas, donde, como ya sabemos, funda y hace poblar la ciudad de Guayaquil. Desde entonces, Orellana llevará una vida de aventuras plena de descubrimientos. A finales de 1538, Francisco Pizarro organizó una expedición con el objetivo de explorar el río Coca. Puso a su hermano Gonzalo al frente de la misma y al poco tiempo se les unió Francisco de Orellana. Construyeron una embarcación con la que descendieron por el Coca hasta llegar al Napo, un río que nadie conocía hasta ese momento. Aunque algunos de sus hombres acabaron por sublevarse, él prosiguió la expedición junto con sus partidarios. En 1542, cuando Orellana cumple los 30 años, él y sus compañeros remontan el río Marañón llegando al país de los Omaguas. Más adelante descubre las desembocaduras del Purus, del Río Negro, del Madeira y del Tapajós. En junio de ese mismo año llega al legendario territorio de las Coniapayaras, mujeres guerreras de gran belleza a las que llamaron Amazonas. El nombre del fabuloso río es fruto de este encuentro. Por fin, después de haber recorrido unos 9.000 kilómetros en 10 meses, desembocaron en el Atlántico. A Orellana y a sus hombres pertenece el orgullo de haber sido los primeros en recorrer el caudaloso Amazonas. Cuando regresa a España, Carlos V le concede el gobierno de las tierras descubiertas. Orellana las llamó Nueva Andalucía. En 1545 intenta de nuevo remontar el Amazonas. Tras muchas fatigas y desventuras, Orellana perece de una enfermedad. Era noviembre, el sol se reflejaba en el agua verde del Amazonas. Acababa de cumplir 35 años. Nosotros no podemos sustraernos a nuestra herencia. Nuestra herencia más que indígena es herencia española. Nuestras costumbres, nuestra dieta, nuestro comportamiento, además de nuestra lengua, es el español. Ocurre un fenómeno desgraciado, común a toda América, de que la población autóctona o indígena no mantuvo su vigencia. Entonces, resulta que acá, la herencia que perdura en nuestro país es más española que indígena. Ustedes lo habrán visto, estuvieron en Quito. Quito, los templos, los institutos culturales, las calles, inclusive el actual desarrollo urbanístico
es España. A lo largo de su historia, Guayaquil ha experimentado grandes calamidades. Como ya sabemos, los huancavilcas se opusieron decididamente a su fundación. Después, a finales del siglo XVII, hubo de resistir los ataques de los piratas. Sufrió además 2 espantosas epidemias que se saldaron con miles de muertos. Por último, Guayaquil fue víctima del fuego en varias ocasiones. Concretamente, el incendio que se expandió entre el 5 y el 6 de octubre de 1896 destruyó la parte más importante de la ciudad. Pero uno de los pocos barrios originarios de la ciudad quedó intacto. El de Las Peñas, enclavado en aquel cerro donde Francisco Orellana fundó la ciudad siglos atrás. En sus calles destaca especialmente la estrecha y sinuosa de Numa Pompilio Llona, que después se ha llamado el Guayalquileño, en honor al creador del himno nacional. En algunas casas de Las Peñas, modestas placas conmemorativas recuerdan a antiguos presidentes nacidos en ese barrio. Actualmente, Las Peñas se ha convertido en el barrio bohemio de Guayaquil. Numerosos artistas han establecido en él sus residencias y se han abierto al público algunas galerías de arte. La antigua arquitectura no ha sido reformada y guarda un genuino sabor colonial. En el extremo oeste del Parque Bolívar se encuentra la catedral. La construcción originaria data de 1547, pero como es habitual en la mayoría de las construcciones de madera de Guayaquil, fue destruida por un incendio. La actual estructura fue completada en 1948 y renovada en 1978. En el pórtico principal resalta una ornamentación muy abundante que contrasta con la austeridad del interior, donde destacan sobrias y abundantes vidrieras. También la iglesia de San Francisco sucumbió bajo las llamas que incendiaron Guayaquil en 1896. Sus orígenes datan de finales del siglo XVII y fue reconstruida en 1902. Pero la huella más trascendente y duradera que los españoles dejaron en América es el idioma. Jorge Enrique Adoum, prestigioso escritor y poeta, nos comenta cómo entiende la relación actual entre la literatura ecuatoriana y la española. La literatura española tiene gran difusión en Ecuador, comparativamente con otras literaturas que hay que esperar que sean traducidas y editadas en España precisamente para circular aquí. Los ensayistas españoles, los narradores españoles llegan acá, aprovechan el prestigio alcanzado por premios y difusión en otros países de lengua española. Por ejemplo, el caso de Javier Marías, que es muy conocido aquí, y desde luego Julián Marías también. Supongo que Sabater es muy leído. Creo que Los Goytisolo también, pero no podría certificar de un solo poeta español que fuera ampliamente conocido en Ecuador. A la inversa, yo creo que es casi nulo. Hace 2 o 3 días, un librero profesional y comentarista de la difusión bibliográfica contaba que en 1985, en una exposición en Barcelona, había un pequeño stand o mesa de Ecuador y que oyó a alguien decir, ¿y esos de allá escriben también? Que luego volvió en 2 ocasiones a Europa y a España y encontró 2 o 3 libros de lo que podríamos llamar nuestros clásicos del siglo XX, Guasipungo de Jorge Icaza, Los Angurimas de José de la Cuadra y algún libro más reciente. Era todo lo que encontró allí. No creo que tengamos figuras realmente importantes en los últimos años de literatura ecuatoriana que pudieran suscitar la curiosidad o el interés del lector español. Sin embargo, creo que hay una actitud, yo no diré colonialista, pero sí de un sentimiento de superioridad en relación en general con América Latina, exceptuando de los autores de aquel malhadadamente llamado boom. Creo que son muy pocos los autores latinoamericanos que son conocidos y tienen difusión después del boom en la propia España. El asentamiento de Guayaquil a la orilla del río Guayas fue y continúa siendo un factor determinante en la importancia comercial de esta ciudad desde su fundación. De hecho, su puerto es el primero del país.
Los productos agrícolas propios de la región costera, como el café, el algodón, las bananas, el azúcar y el caucho, así como la producción del camarón y también los célebres sombreros de Panamá, constituyen la base de su economía. En toda la zona, y especialmente en los lugares donde antes se desarrollaban los manglares, hallamos explotaciones piscícolas. Ecuador es el productor más grande de camarón en el hemisferio occidental y el segundo en el mundo después de China. Más de 140.000 hectáreas de cultivo permiten exportar 83.000 toneladas de camarón por año a los Estados Unidos, sin contar con el comercio con Europa, Asia y América del Sur. La industria ecuatoriana, y básicamente en la que me toca desarrollarme, que es la industria del camarón, tiene en España uno de sus mejores aliados, tiene en España un gran mercado, un gran aliado porque fue España uno de los primeros países en Europa que empezó a contribuir con nosotros comprándonos el camarón con cabeza. Fue la puerta que nos dio la entrada en Europa para poder comercializar nuestro producto. Hemos entablado excelentes relaciones con cocederos en España, con supermercados en España. España ha sido quien nos ha nutrido de la parte tecnológica en lo que es la parte de vender camarón cocido, en gran parte. Y la retroalimentación que hemos tenido y el consecuente desarrollo de la industria del camarón ha sido tremendamente importante. Por ende, yo pienso que el éxito compartido que tiene la industria ecuatoriana y específicamente la del camarón se lo debe a España, definitivamente. Claro, porque es el de ustedes, no importa cuál es el más querido, cada uno de ustedes tiene un segmento preferido, pero lo importante es que aquí tienen a lo grande 2 horas de diversión. Y ahora sí, empezamos con A lo Grande. En nuestro recorrido por Guayaquil encontramos a una española que triunfa en la televisión ecuatoriana. Bueno, soy de Barcelona, España, catalana, y mi familia es la mitad vive en Madrid y la mitad en Barcelona, y sí sigo manteniendo contacto porque obviamente pues uno añora, extraña, te entra esa nostalgia, ¿no?, que da a la lejanía, y que tú, pues tu familia, tus amigos, tus costumbres. Sí mantengo contacto, trato de irme por lo menos una vez al año cuando el trabajo me lo permite, y siempre pues emails, cartas, llamadas telefónicas, y estar mucho en contacto con lo que es pues el canal de televisión española internacional para tener así como a la madre patria un poco cerca, ¿no? Eso es lo que hago. En cuanto a arquitectura y todo eso, tú sabes que te das la vuelta por el Ecuador y encuentras cosas españolas por todos lados. Las costumbres que mucha gente, en lo que es las fiestas, ponte la Navidad, y acostumbran todavía al famoso turrón. Y eso pues no es algo ecuatoriano, y muchos pues toman su turrón y lo comparten muy así estilo español. Ahora, son mundos totalmente diferentes a pesar de venir de las mismas raíces, porque el tipo de costumbre, ¿qué te digo yo? Lo único que encuentro es eso, o sea, que haya en las fiestas de Navidad y cuando vienen los Reyes Magos, se están empezando a meter aquí, cuando en España están empezando a meter a Papá Noel, aquí están empezando a meter a los Reyes Magos. Aquí gusta mucho de la comida española, y una costumbre que se mantiene por lo menos en muchos restaurantes español, y la gente gusta mucho de la comida española. La paella, todo el mundo habla de la paella, todo el mundo habla de la sangría, todo el mundo habla de la tortilla de patatas, o sea, es algo muy, muy pegado aquí. Preguntamos también a nuestros personajes su opinión sobre el concepto de hispanidad desde el punto de vista periodístico, empresarial y literario. La hispanidad no es solamente una lengua, no es solamente una circunscripción geográfica, no son solamente los países donde estuvieron los españoles del 1492 para acá y que dejaron su huella. No, la hispanidad es un modo de asumir la vida. Es una forma de comportamiento, es una actitud que tenemos los que de algún modo tuvimos contacto con la cultura española. El ser humano se caracteriza por el sentimiento, ¿verdad? Y nosotros, los hispanoparlantes, privilegiamos eso también sobre otras cosas. Dicen que somos atrasados, ¿verdad? Porque el desarrollo de los tiempos implica que uno sea más cerebro que corazón. Pero no lo vamos a cambiar, ¿verdad? Y eso es uno de los elementos que nosotros reconocemos y agradecemos a los españoles, ¿no? Habernos dado esa capacidad de sentimiento, ¿no? Eso nos hace sentir seres humanos. La cultura anglosajona ha invadido muchísimas de nuestras fronteras. Hay que tomarla como un ingrediente más dentro de cada cultura hispanoamericana, pero pienso que la hispanidad es un sentimiento muy claro. La hispanidad nos identifica y nos hermana básicamente a todos,
y creo que debemos estar muy orgullosos de ser hispanoamericanos. Creo que hay gente muy capaz y líderes muy capaces en Hispanoamérica para poder cada vez más fomentar más su desarrollo, ¿verdad? Como bloque en general y defender nuestros valores culturales bajo todo punto de vista. Yo creo que es la fusión de dos culturas desprovistas ambas de un espíritu imperial o imperialista o de conquista, y más bien de conocimientos de padres a hijos o después de los hijos de los mismos padres, es decir, un conocimiento de hermanos. Yo creo que mientras nosotros sigamos defendiendo los valores de nuestra lengua, que a mi juicio es la más hermosa de todas las que yo conozco, puede no ser la más rica, puede no ser la más concisa, puede no ser la más dinámica, pero es la más hermosa y una de las más ricas. En nuestro recorrido tras la huella española dejamos Guayaquil, no sin saber qué retos esperan a Ecuador en el próximo siglo. Bueno, al Ecuador definitivamente no hay más tiempo que perder. El país ha venido sufriendo muchísimo a lo largo de su vida republicana y creo que tiene que haber una clara madurez de parte de todos aquellos que integramos la sociedad civil en el Ecuador, de los políticos, de la clase política ecuatoriana, para eliminar algo que nos impide y que es una barrera tremenda para el desarrollo, como es la corrupción, el esfuerzo mancomunado de todos por objetivos y fines comunes, creo que es lo importante, y un claro sinceramiento que debe existir en el país en función de fijar objetivos y metas de a dónde queremos ir y en cuánto tiempo queremos llegar. Hubo un momento en que nos dolía, por lo menos a mí me dolía, ver que por razones geográficas y económicas España se unía más a Europa que a América Latina, y desde hace algunos años esa corriente ha cambiado. Yo creo que la herencia española, que a veces en la adolescencia o bajo la influencia de ciertas, no ideologías, sino tendencias del pensamiento, se tiende a menospreciar o a negar o a combatir, creo que en lo fundamental es positiva, está ya enraizada en nosotros. Ya no se trata de una superposición, sino de una amalgama, de una fusión de lo que América pudo aportar a la cultura española para llegar a ser ambos latinos. Y creo que también América Latina está influyendo en España en los aspectos más positivos, igual que lo que recogemos de la herencia española. Yo creo que América Latina, más que otros continentes del tercer mundo, es una suerte de esponja cultural que absorbe lo que le conviene, lo asimila y lo devuelve remozado. Ecuador es un país irreal, limitado por sí mismo, partido por una línea imaginaria y no obstante cavada en el cemento al pie de la pirámide. Si no, ¿cómo podría la extranjera retratarse perniabierta sobre mi patria como sobre un espejo, la línea justo bajo el sexo y al reverso, greetings from la mitad del mundo? Niños, grandes ojos rodeados de esqueleto y un indio que se llora montañas de siglos tras de un burro.